El Ártico. Territorio del depredador más peligroso de los mares, la orca. En el litoral noruego, una expedición se pone en marcha bajo condiciones extremas. Agua helada. Temperatura ambiente bajo cero. El biólogo marino Lukas Müller se prepara para observar orcas de cerca. El entorno de estos cetáceos está amenazado por el cambio climático en los mares. Lukas Müller no es el único experto que teme consecuencias dramáticas para los océanos y sus habitantes. Acompañamos a Lukas Müller. El biólogo marino quiere determinar el avance del cambio climático en el océano glacial ártico. Para ello, busca bancos de arenques, ya que en el futuro podrían emigrar aún más hacia el norte. Solo en aguas frías se encuentran suficiente alimento y son fácil presa para las orcas. El hábitat en los fiordos es profundo, amplio, así que es cuestión de suerte encontrar orcas. Pueden estar cada día en un sitio diferente, pero seguro que donde hay arenques hay orcas. Es la primera vez que Lukas Müller está en el Ártico noruego, en la costa de Shervois. No obstante, se da cuenta de que algunas cosas ya han cambiado en esta zona. Mi gran preocupación es que causemos daños irreversibles al ecosistema oceánico, que no los podamos revertir. Conservar la naturaleza nunca va a ser tan factible como ahora. Los hábitats que hoy destruimos tardarán cientos o miles de años en recuperarse. Y en la mayoría de los casos, no tendremos la motivación, la capacidad o el conocimiento para recuperar esos entornos naturales si no entendemos cómo funcionan. Primer día de la expedición. Desde el amanecer, Lukas Müller y su equipo están en el mar. Hasta ahora no hay arenques a la vista. El tiempo apremia, ya que a finales de noviembre apenas hay 3 o 4 horas de luz. Echemos un vistazo a la zona y si no hay nada, regresamos. ¿De acuerdo? Acompaña a Lukas Müller el camarógrafo submarino Lennart Rosenfeld. Tienes el contraste blanquinegro de los fiordos, el oleaje movido por el viento que a veces te hace ver ballenas que salen a respirar a la superficie, pero a veces uno ve lo que le gustaría ver. La oscuridad avanza. A primera hora de la tarde regresan helados al puerto. Hoy hemos recorrido unos 100 kilómetros, es bastante. Pero no hemos encontrado orcas. Mañana nos concentraremos en otro fiordo y esperamos que la madre naturaleza se digne a mostrarnos a esos animales. No solo en el Ártico están cambiando los mares. En todo el mundo sube la temperatura del agua, ya que los océanos absorben una gran parte del calor que el efecto invernadero genera en la atmósfera. Es un fenómeno que se puede medir incluso a 2.000 metros de profundidad. La temperatura en superficie aumenta de forma continuada desde los años 80. En 2019 superaba en 0,77 grados el promedio del siglo pasado. Un aumento letal para muchos pequeños habitantes marinos. Otros peces empiezan a emigrar hacia los polos, en busca de temperaturas más bajas. Quienes no sean capaces de superar esas enormes distancias se extinguirán, con consecuencias para el ser humano. Para 750 millones de personas de nuestro planeta, la pesca representa una fuente vital de proteína. Sin pescado, mucha gente en todo el mundo carece de suficientes proteínas para sobrevivir. No es solo el aumento de la temperatura lo que pone a prueba a los océanos, sino también su enorme capacidad de absorber CO2. Para nosotros resulta muy práctico.
Pero a largo plazo el ecosistema marino no puede soportar ese desafío, dice Christopher Zimmermann del Instituto de Pesca del Mar Báltico. El cambio climático habría tenido consecuencias más graves y visibles si no hubiéramos tenido el efecto amortiguador del mar. Pero esa capacidad de amortiguación se agotará algún día y tardará siglos en regenerarse. En el litoral alemán ya se aprecian cambios profundos. Este año hemos podido documentar en el mar Báltico una reducción significativa de una población de arenque, algo que tendrá consecuencias para la pesca de los próximos años. El cambio climático ha provocado que esa población sea la mitad de productiva que hace 30 años, lo que tendrá efectos inmediatos para la pesca de bajura. Segunda jornada en el Ártico. Lukas Müller continúa su búsqueda de bancos de arenques. Pero antes, prepara las nuevas gafas de bucear para que no se empañen en el agua. Se prepara el cinturón de plomos. Llevará 13 kilos, alrededor de la cintura cuando se sumerja hasta 20 metros de profundidad en la penumbra marina. Tenemos aletas, lastre, traje, chaleco, botellas de oxígeno, equipo de seguridad. Creo que podemos salir. Hay buen tiempo. Vamos. Primer indicio de un cardumen de arenques. Aves sobrevolando a ras del agua. Y unos segundos después, llegan las orcas. Los dos experimentados buceadores no pueden evitar la tensión. Es la primera vez que estarán en el agua con los superdepredadores de los mares. Lukas Müller se sumerge sin botellas de oxígeno. Así puede moverse con mayor rapidez y acercarse más a los animales sin molestarlos. Tomo aire y me sumerjo en este mundo. Me quedo flotando en las profundidades esperando que esas enormes sombras vengan hacia mí. Y entonces todo el grupo pasó por delante de mí. Gracias a su biosonar, estos cetáceos se comunican entre sí y exploran su entorno. Cada miembro del grupo familiar cumple una función. Los machos adultos, por ejemplo, nadan alrededor protegiendo a los demás. Cuando me he sumergido 2 o 3 veces con los animales y el macho ha entendido que no represento ningún peligro, puede ser que una madre curiosa nade muy cerca de mí con su cría. Las orcas están perfectamente adaptadas a las aguas frías. Lukas Müller, por el contrario, está obligado a ir más allá de sus límites. En una jornada así, gasta 5.000 calorías. Tras 4 inmersiones con las orcas, deciden que es suficiente por hoy. Vamos a dejar a los animales en paz. El tiempo empeora, no se ve bien y puede ser peligroso. No hay que tentar a la suerte. Se aproxima una tormenta de nieve. La investigación del biólogo marino no se limita al Ártico. Seis meses al año los pasa en una reserva marina de la costa mozambiqueña. Aquí investiga para su doctorado sobre especies de tiburón amenazadas, en concreto sobre el tiburón sarda. Lukas Müller toma pruebas del agua en las que busca trazas genéticas de los animales con ayuda de filtros. Así sabe por dónde han nadado los tiburones,
Además, el biólogo y sus compañeros emplean micrófonos anclados en el fondo marino. Los aparatos recogen señales de los ejemplares a los que se les ha instalado un emisor. Eso permite a los guardaparques localizar y proteger mejor a los animales. Muchos de esos animales marinos sufren un enorme estrés debido a la actividad humana. Se talan manglares enteros para las granjas de camarones. Se destruyen tramos de costa para la extracción de arenas. Se extrae petróleo. Y aquí también hay sobrepesca. Por eso, como biólogo marino, no puedo quedarme de brazos cruzados cuando veo la destrucción de la naturaleza. Y tampoco cuando a escala mundial vemos como el cambio climático amenaza maravillosas zonas protegidas como esta. Última hora de la tarde en Noruega. La jornada aún no ha terminado para Lucas Müller. Es hora de estudiar el material obtenido y analizar el comportamiento de las orcas. La información que hemos reunido sobre dónde están las orcas la transmitimos inmediatamente a los investigadores locales. Luego trato de pasar mucho tiempo estudiando cómo se han comportado los animales conmigo y situarlo en contexto sobre lo que ya he aprendido sobre el ecosistema y lo que me enseñan otros expertos locales. Uno de esos expertos es Evert Mühl, del Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza. El biólogo marino pasa varias semanas al año en el mar estudiando sobre todo a las orcas y a las ballenas jorobadas. Ha comprobado que esos enormes animales se adaptan especialmente bien a los cambios en su entorno. Todos los animales marinos se verán afectados tarde o temprano por los efectos del cambio climático, pero tanto las orcas como las ballenas jorobadas son bastante flexibles, porque son especies generalistas. Eso significa que tienen diferentes fuentes de alimento. Además, soportan grandes variaciones ambientales y pueden desplazarse a grandes distancias. Otras especies, como focas y morsas, no pueden eludir los efectos del cambio climático en el mar. El hielo es su hogar, un entorno que desaparece poco a poco. Además, cada vez tienen más complicado encontrar alimento. Orcas y ballenas jorobadas, por el contrario, se benefician del deshielo ya que su área de caza aumenta. De todas formas, no se libran de la actividad humana. El ruido de barcos de pesca y cada vez más de turistas molesta a las ballenas, ya que dependen de los sonidos que emiten para orientarse, alimentarse y comunicarse entre sí. O bien aumentan el volumen de los sonidos que emiten, o ya no pueden comunicarse entre sí. En este caso, lo más probable es que abandonen la zona. Y no olvidemos la contaminación, la progresiva concentración de metales pesados en la cadena trófica marina. Muchas orcas presentan una cantidad alarmante de metales pesados en su tejido adiposo. Cuando orcas y ballenas jorobadas coinciden con pesqueros, la situación es especialmente dramática. Hasta 100 ejemplares rodean un único barco, atraídos por los arenques que han caído en las gigantescas redes. Orcas y también ballenas pueden superar el borde de la red y caer dentro. Eso puede ser peligroso porque se pueden asfixiar en las redes. Y es un problema bastante grande porque no hay forma de sacar a una ballena de la red. La única posibilidad es abrir la red. Y eso significa que toda la captura de arenques, la mayoría de los cuales ya están muertos en ese momento, se pierde. Y eso no solo implica un problema financiero para los pescadores, también es ilegal. El puerto de Skjervøy es la base de operaciones de los pescadores de toda Noruega que faenan en la zona. La pesca industrial en la región, con sus enormes arrastreros, se ha beneficiado del cambio climático, pues muchas especies marinas que huyen del aumento de las temperaturas se refugian en aguas noruegas. Cambio de redes antes de zarpar.
La pesca del arenque se realiza sobre todo de noche, cuando los peces nadan más cerca de la superficie. Hemos comprobado que en las regiones costeras el arenque cada vez se desplaza más hacia el norte. Además, he oído que el bacalao también tiene problemas más al sur. Pero no sé por qué. Tal vez sea el clima o la contaminación. No lo sé. Y tal vez sea la sobrepesca. En esta fábrica de Cherbourg se reciben, procesan y envían a toda Europa toneladas de pescado al día, sobre todo arenque y bacalao. También aquí han cambiado mucho las cosas. En los 15 años que llevo en esta industria, la temperatura ambiente ha subido 4 grados. ¡4 grados! Cuando empezamos aquí en el norte, solo había bacalao pequeño y no mucho. Las temperaturas han subido y el bacalao se desplaza más hacia el norte y terminará en aguas rusas. La fábrica de Petersen no recibe el pescado capturado por los grandes buques factoría que los procesan a bordo. Por eso, de los 80 empleados originales, ya solo quedan 15. Petersen se jubilará pronto. Su hijo tal vez no tenga otra alternativa que vender la factoría. Una encrucijada que comparten con pescadores de bajura como Per Davidsen. Hoy tampoco ha sido un buen día. Apenas 200 kilos de bacalao y 50 de arenque. Esperaba capturar 1000 kilos. Per y su mujer vinieron del sur de Noruega. El futuro es sinónimo de incertidumbre. Los barcos son cada vez más grandes y faenan cada vez más lejos de la costa. Se quedan con todo el pescado. Con este barco puedo salir a 30 millas de la costa. Si quisiera ir mar adentro, debería tener más equipo de seguridad, una radio mejor. Si el bacalao desaparece del litoral, tendremos que pensar qué hacer para sobrevivir. Tercera jornada en el mar con Lukas Müller. Cada día que pasa, la temperatura desciende sensiblemente. En el horizonte aparecen de repente ballenas jorobadas. ¿Qué hacemos, chico? Vamos a echar un vistazo al otro lado. Nos apartamos un poco y luego cruzamos. Una oportunidad única de escuchar a las ballenas jorobadas. Sumergen un hidrófono en el agua. Así se comunican las ballenas, así se coordinan para cazar los arenques. Es muy emocionante escucharlo porque es algo que muy pocas veces se logra con el hidrófono. Es un pequeño milagro. La ballena jorobada llega a medir 18 metros y puede pesar 35 toneladas. Su alimento principal es el zooplancton, como el krill. Si el cambio climático causa la más mínima alteración en la base de la compleja cadena alimenticia, también se verá afectada la ballena jorobada. El krill es un pequeño crustáceo que forma una biomasa de casi 400 millones de toneladas bajo las banquisas ártica y antártica. Con el derretimiento de esa capa de hielo, se reduce el medio natural en el que crece el krill. Eso provoca a su vez una disminución a largo plazo de las poblaciones de krill, lo que tendrá consecuencias para muchos animales cuya alimentación depende del krill.
Es la primera vez que Lukas Müller tiene la oportunidad de nadar junto a estas ballenas. Pero la temperatura del agua apenas alcanza los 3 grados y le obliga a regresar al barco. Solo queda vestirse deprisa, mejorar la visibilidad y regresar a puerto. El biólogo no entiende la vida sin el mar. Por eso acepta cualquier desafío. Proteger el océano es mi misión y lo que da sentido a mi vida. Quiero que mis hijos o generaciones futuras puedan seguir disfrutando de la magia del mar. No me imagino una tarea mejor. Cada segundo que paso en el océano es un segundo digno de vivirse. Da igual que haga frío o calor, con orcas o tiburones. Pero todo eso está en peligro. El cambio climático amenaza con desestabilizar el ecosistema marino. Una perspectiva que preocupa mucho al ecólogo André Freynier. El mundo está cambiando demasiado deprisa y lo hace debido a la actividad humana. Mi trabajo me causa una gran tristeza. Las secuelas del calentamiento global se aprecian especialmente en los polos. Antes, grandes masas blancas de hielo y nieve reflejaban la energía solar. Ahora tenemos en su lugar superficies oscuras que capturan el calor. La temperatura global promedio aumentó 1 grado en el último siglo, pero en el Ártico ese incremento ha sido de entre 2 o 3 grados en ese periodo de tiempo. En el Ártico presenciamos ya lo que el resto del planeta va a experimentar muy pronto. Las consecuencias no van a ser positivas precisamente para nuestras sociedades. En el acuario de Tromsø se muestran algunos de los animales de la región. Para André Freynier, ya está claro cuáles son las especies ganadoras del cambio climático y cuáles saldrán perdiendo. Estas son algunas de las especies más amenazadas por el cambio climático. Se alimentan en el fondo marino, son pequeñas y apenas se mueven. Eso las convierte en presa fácil para depredadores más grandes que vienen de zonas boreales del mar de Barents, como bacalaos, peces lobo, etc. Directamente afectados están también mamíferos que necesitan un ambiente muy frío, como el oso polar, que al no encontrar desde hace tiempo suficiente alimento, ha empezado a comer renos y pájaros. Intentar adaptarse a otras presas no quiere decir que tengan éxito y puedan sobrevivir. Su alimentación se basa en la grasa de las focas. Los osos polares necesitan esa energía. Recientemente en Svalbard han empezado a comer huevos de aves, pero eso no es suficiente para cubrir su demanda de energía. Freynier recuerda que aún no es demasiado tarde, pero que debemos actuar sin dilación, y no solo para salvar la naturaleza, sino a nosotros mismos. Durante los últimos milenios hemos vivido en un planeta relativamente estable, pero ahora estamos causando cambios tan rápidos en los ecosistemas que no podemos adaptarnos ni biológica ni culturalmente. Es verdad que los ecosistemas cambian y que serán otra cosa, tal vez con menos diversidad. La cuestión es si somos capaces de adaptarnos. The question is, are we able to adapt to that? Última jornada en el barco de Lukas Müller. Aún no ha logrado filmar a orcas cazando arenques. Hoy las condiciones vuelven a ser bastante duras. Hay una temperatura ambiente de entre 4 y 8 bajo cero. Y entre 4 y 0 grados en el agua, es decir, cerca del punto de congelación del agua salada. Una ducha caliente o una sauna no es suficiente para entrar en calor. El patrón del barco advierte de posibles riesgos. Puedes sufrir hipotermia rápidamente, y eso es muy peligroso. Ya no puedes pensar, te crees que tienes calor y empiezas a quitarte la ropa. Y entonces te congelas. En esas situaciones tu mente puede ser tu mayor enemigo. Pero eso no disuade a Lukas Müller.
Le han informado que cerca de la costa hay un grupo de 100 orcas cazando. 15 minutos después de zarpar, la primera inmersión. El momento que ansiaba el biólogo de 31 años. Un enorme banco de arenque. Las orcas no quieren perderse el festín. Con burbujas de aire y golpes de aleta caudal, las orcas cooperan para empujar a los arenques hacia la superficie. Uno de los animales se meterá en el cardumen de arenques y con un preciso golpe de aleta caudal va a poner fuera de combate a un grupo de ellos. Ello permite a las demás orcas comerse los arenques. Y lo interesante es que a veces solo aprovechan determinadas partes del pez. La orca se traga las partes más nutritivas del arenque y escupe la cabeza y la raspa. El biólogo es consciente de que las orcas podrían matarlo en cualquier momento, si quisieran. Incluso los rorcuales y los tiburones blancos las evitan. Pero no hay noticias sobre ataques de orcas a humanos en la naturaleza. No somos parte de su dieta. Bajo estas temperaturas, entrar y salir del agua constantemente supone un esfuerzo agotador. Casi no soy capaz de ponerme los calcetines. Apenas siento los dedos. Desde hace una hora no siento los pies y tengo calambres. Eso me acaba de convencer que somos seres humanos y este no es nuestro entorno. El océano es más fuerte que nosotros y por eso regresamos a casa en un día que ha cambiado nuestra vida. El cambio climático avanza en los mares. Imparable. Poder frenarlo al menos es algo que depende sobre todo del ser humano. Me parte el corazón cuando estoy en el océano y veo la profunda huella que hemos dejado en el entorno de esos animales en su vida. Animales tan inteligentes como nosotros, si no más. Es difícil de aceptar. Me da igual si influimos directamente debido al ruido de los motores de barcos o por la contaminación, o si influimos indirectamente esquilmando su base de alimentación. Todo me preocupa mucho porque no quiero ser la última generación humana que disfruta del privilegio de entrar en contacto con estos animales. Me gustaría que en 200, 300 o 400 años siga habiendo leyendas de los depredadores blanquinegros de Noruega.